Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, episodio 20, la comunicación no violenta, y Marshall Rosenberg. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Pues buenas tardes, amigos de este podcast de Asuntos de Hermanas. De verdad estamos muy contentas de retomar estos episodios y sabemos que a veces la vida pasa y se nos hace un poquito complicado estar con ustedes como quisiéramos. Este episodio es de libros, ¿sí? Entonces es un libro nuevo que quisimos traer para poder comentar un poco del libro, del autor de este libro y poder aprender algunas de las cosas que nuestro autor nos trae. Entonces, Lili, ¿puedes contarnos un poquito? El autor del libro es Marshall Rosenberg. El libro que escribió y la cosa por la que es muy famoso es por esta idea de la comunicación no violenta. Entonces, Marshall es un chico, bueno, era un chico judío en los 50s, 40s, yo creo. Bueno, él creció durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, él nació y creció, sus años de infancia fueron durante esa época. Entonces, obviamente había, o sea, en todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos definitivamente había un problema con los judíos, ¿no? La gente todavía, mucha gente tenía todavía problemas. Había un tipo de racismo que existía con esta población, ¿no? Y él y sus abuelos fueron inmigrantes judíos a los Estados Unidos en los 1900, ¿no? Cuando él nace en Detroit, en la época en la que se estaban construyendo todos los carros, o sea, como la revolución de los carros y todo esto. Entonces Detroit era un lugar donde mucha gente de todas partes llegaba porque había trabajo, porque había cosas, ¿no? Pero él creció en áreas donde había mucha gente de color, había mucha gente negra, había mucha gente inmigrante, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que con diferentes grupos de personas, ¿no? Empieza a haber cierta violencia en ciertas áreas, y empieza a haber mucho bullying y muchas cosas así, ¿no? Entonces él experimenta mucho bullying a través de su infancia, a través de su padre, era un padre muy violento, ¿no? Entonces él vive o sea, él crece alrededor de mucha violencia verbal, mucha violencia física, ¿no? De profesores, incluso maestros que dejaban que lo golpearan, de cosas que le pasaron durante su infancia, yo creo que lo marcaron y que lo guiaron de alguna forma para buscar este tipo de investigación, ¿no? Y empezar a crear este tipo de comunicación. Lo que me llama la atención de él es que en vez de, o sea, digo, él llega a hace la maestría en psicología y también tiene un doctorado y todo esto, no logra salir del ambiente en el que está, pero sigue pero esa experiencia definitivamente como lo lleva eventualmente a crear y a ver que muchas veces es nuestro vocabulario y muchas veces es la falta de empatía que tenemos por el uno por el otro, lo que nos lleva a tener comunicación donde existe esta violencia, donde hay bullying, donde hay abuso, donde hay racismo, donde hay muchas de estas cosas, ¿no? Y por medio de esta comunicación yo creo que logra encontrar una forma en la que todos nos podemos comunicar de una mejor manera. Me encanta. ¿Cómo ves la historia del autor? Yo creo que la historia personal de cada uno dice mucho de las cosas que los investigadores, escritores de cualquier tipo terminan produciendo en su trabajo, ¿no? Yo tuve la impresión, Cintia, cuando estaba yo estudiando un poco de su vida y cuando estaba yo escuchando su libro, que este fue un hombre que a pesar de vivir en tanta violencia, Dios de alguna forma lo guió, ¿no?
puso maestros en su camino, puso recuerdos de su abuela en su camino, que fue como su puerto seguro, que fue su ejemplo de alguien que era una persona compasiva, una persona a lo mejor un poco no convencional, pero una persona que aceptaba a la gente, ¿no? De por donde viniera y como fuera. Las puso, es como hubo cosas en su camino y puedes ver La mano la de Dios, ¿no? de Dios, sí, en todo. Entonces, cambio, esto no quiere decir que su vida, de su vida de este hombre fue perfecta, ni que él haya sido un hombre que siempre hacía las cosas correctamente, ¿no? De hecho, se casó 3 veces, o sea, que tuvo 2 divorcios, o sea, le pasaron, su vida personal no es perfecta, ¿no? Lo consideraban como un, muy revolucionario para su época, los 60s, medio hippie, todo ese chisme, ¿no? Entonces, tiene mucho de esto que a mucha gente a lo mejor no le caía del todo, pero sigues, o sea, cuando lo escuchas y cuando ves las cosas que lo llevan ahí, de repente dices, es que esto no pasó por casualidad. O sea, todo lo que lo lleva a crear esto y a ver estas cosas de las que él habla, yo siento que fueron muy guiadas por Dios. Su libro este es su libro más aclamado, tiene otros títulos, pero este de comunicación no violenta, que está en inglés, está en español y seguramente en otros idiomas, es un libro de verdad bastante profundo, ¿sí? Yo no conocía nada de esta información hasta que el día en que en una de mis certificaciones me dijeron, a ver si vas a leer este libro. Y entonces yo empecé a leerlo, como que se me fueron abriendo los ojos, ¿no? Poco a poco, en cuanto a muchas cosas. Creo que es un libro maravilloso. Tengo una amiga que me dice, ese es el libro que me da paz, ¿no? Ella me dice, me duermo escuchándolo. O sea, me duermo escuchándolo, me ayuda a tranquilizarme y a tener paz y me descanso, ¿no? Como me relaja. La manera en que él desarrolló esto creo que es una manera muy especial. Sí considero que es un pacificador. Tú me decías, es que este es un hombre pacificador. Y creo que sí lo es. Y creo que él, mucho de su trabajo, mucho de su vida, se dedicó a tratar de solucionar conflictos. Se dedicó a tratar de ayudar a la gente a entenderse mejor, a ver más allá del enojo, ¿no? Porque la mayoría de personas, por una u otra razón, estamos enojados por algo, ¿no? Y cuando nos topamos con otra persona que estará bien enojada por otra razón, eso bloquea nuestra capacidad de comunicarnos, ¿sí? Porque entonces yo me lo tomo personal y entonces, pum, me enojo más, ¿no? Y es que tú me dijiste, y es que yo te dije, y es que... Entonces se hace esta lucha cuando la realidad es que detrás de esos dos enojos o de esas dos fuentes de enojo hay un deseo profundo de quererse entender. Pero ese enojo pone la barrera, esa violencia interna y externa hasta cierto punto también pone esa barrera y hace que las personas no se logren entender. Así es, ¿no? Y yo siento que él dice, ¿no? Que el enojo realmente es esto, ¿no? Cada vez que alguien se enoja es porque hay una necesidad que no satisfecha, no satisfecha, ¿no? Que no está llena. Entonces, me acuerdo la primera vez que me dijiste eso, que lee este libro, ¿no? Y eso fue que hace un par de años que me dijiste eso, que lee este libro. Y la primera vez que lo escuché, o sea, los conceptos de repente estaba yo así como, ok, porque muchos de esos conceptos fue la primera vez que yo escuchaba de ellos, ¿no? Y que los empezaba o sea, me costó trabajo hasta leer el primer capítulo, ¿no? Lo leí como 2-3 veces hasta que medio lo entendí. Y el segundo capítulo, que es que realmente donde él se enfoca en cómo hacer la comunicación, de repente fue la parte donde me quedé así como, ¿qué? O sea, eso fue yo creo que el segundo capítulo es para mí, es el que está ahí más lleno de todo, cómo funciona toda la forma de la comunicación no violenta, ¿no? Y el tercero y el cuarto ya son más de anécdotas y de otras cosas que le dan, como terminan de hacer la visión de lo que es esto, ¿no? Pero sí, o sea, no es un libro simple de leer. Yo creo que para la gente que no está en el medio de la terapia o de tratar de llevar este tipo de comunicación, que al principio a lo mejor algunos de esos conceptos sí les va a costar un poquito, ¿no? De trabajo, pero no se den por vencidos, ¿no? Hagan el intento si les interesa leerlo, de pasar por lo menos el primero y el segundo capítulo.
¿no? Yo creo que vale la pena terminar el libro, pero definitivamente es donde están los conceptos más importantes de cómo funciona, ¿no? Entonces, Sí. tú que eres la experta, ¿nos quieres contar un poco más de lo que dice el libro? Bueno, no me considero experta en la comunicación no violenta. De hecho, hay una certificación, creo que de 2 años para certificarte en este tipo de comunicación, ¿no? Pero bueno, eso ya es... No es tan simple. Dinos, ¿no? Más o menos de qué se trata. ¿Cómo, esto, de qué va? violenta. Fíjate que tengo una amiga, ya sé que tengo muchos amigos, ¿no? Coaches y muchas personas que conozco, y ella me dice que ella estudió un poco más de comunicación no violenta, y de verdad, cuando yo le escucho hablar, a mí me sorprende la manera en la que habla. O sea, me parece una persona con una manera de comunicarse tan compasiva, tan hermosa, ¿sí? Yo de hecho describo este tipo de lenguaje como el lenguaje de ángeles, porque literal, o sea, suena tan bonito, no solamente bonito como palabras o digamos las palabras que utilizas, sino bonito en que te llega al corazón. Sí, es una manera de hablar diferente, una manera de comunicarte de verdad que quiere entender y que quiere comunicar sus necesidades, pero de una manera que para mí es mucho más elevada, ¿sí? Mucho más elevada que la comunicación común, ¿sí? Entonces, ¿de qué va la comunicación no violenta? Bueno, fíjate que apenas esta semana escuché algo que me encantó y creo que por ahí podemos empezar. La verdad sin compasión es abuso. Y la compasión sin verdad es permisivismo. Tienes que tener los dos. Así que necesitamos la compasión, necesitamos la verdad. ¿Sí? Pero me gustó mucho. ¿Qué te hace pensar esta frase? Porque a mí de verdad me quedé, o sea, obvio, yo lo había pensado, pero puesto en esta frase, como que me hizo mucho sentido. O sea, muchas veces decimos, o sea, yo creo que cuando les digo a mis hijos, no, es que no siempre, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Pero muchas veces pensamos que estamos siendo, solamente te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo lo que veo, pero si no lo dices con compasión, suena muchas veces como un insulto, ¿no? Te ves gorda, ay, qué mal te queda ese vestido, ¿no? Ay, yo qué sé, ya estás vieja, yo qué sé, o sea, muchas veces, ay, mira una ballena, o sea, de algún momento estás dando una descripción que puede ser verdadera, ¿no? Verdadera, pero que no te sirve, que no le sirve a la persona que la está escuchando, que donde no la hace sentir que está siendo valorada o que está siendo escuchada o entendida o lo que sea. Entonces, pues, aunque sea verdad, no tiene una utilidad, ¿no? Y sí es abuso. Y puedo ver también que si te la pasas mintiendo a la gente, además para que se sienta bien, les dices lo que quieren escuchar, pues también, o sea, es permitirles hacer lo que quieran y a veces hay que o sea, digo, hay ciertas situaciones en las que tú tienes que poner parámetros de lo que está correcto, ¿no? Entonces tampoco puedes dejar simplemente que sea lo que sea. Entonces digo, tienen que haber las dos cosas. Así es. Entonces, esto va muy de la mano con la comunicación no violenta, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos cuando nos comunicamos con las personas, ¿sí? Generalmente es entenderlas o que nos entiendan, ¿sí? Pero no vamos a poder entender a los demás o que nos entiendan si vamos con la violencia por delante, ¿no? Y esta parte de decir la verdad sin compasión es violencia, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos que aprender a hablar con verdad y con compasión, con vulnerabilidad, ¿no? Abrirnos a las cosas como son, pero con vulnerabilidad propia, ¿sí? Y entonces vemos que él habla, varios de los conceptos que nosotros hemos hablado en diferentes episodios, los habla él desde esta parte, ¿no? Por ejemplo, habla de nadie nos hace sentir algo, ¿sí? Él habla de que solamente son nuestras necesidades y nuestras expectativas lo que nos hace sentir algo. Así es. Entonces, nosotros ya hablamos, ¿no? Un episodio de expectativas. Sí, tenemos, ¿no? Todo un episodio de eso, sí. No, y definitivamente pueden las escucharlo si expectativas... lo quieren, si no, sí. Y definitivamente las expectativas están ahí y por eso nos enojamos con alguien que no cumple nuestras expectativas o no está
alineado a lo que queremos, pero también hay algo que está detrás, que son las necesidades. Las necesidades que no estamos satisfaciendo en nuestra vida. Hay veces que son necesidades insatisfechas por años. Y entonces las traemos cargando, ¿no? Y entonces cualquier situación, ¡pum!, nos enojamos, o sea, sin realmente tener que hacerlo necesariamente, pero es parte de. Entonces nadie nos puede hacer sentir algo, pero lo que sentimos es una señal de lo que necesitamos y de lo que estamos esperando, de la expectativa. Luego, si vamos a una lista, en este libro precisamente hay una lista de todas las necesidades que podemos tenemos tener, como humanos. ¿no? Lista de necesidades humanas. Y luego, de repente, a algunas de mis clientas les digo, ok, vamos a ver la lista. De la lista que hay de necesidades humanas, ¿cuál te suena como que te está faltando cubrir? ¿No? ¿Cuál te suena como que no estás cubriendo? Porque detrás de una emoción de baja vibración o negativa, como la quieras llamar, hay falta de una necesidad en tu vida. Entonces, este libro también trae una lista de sentimientos. Cuando es lo que te iba a decir. Ajá, Que muchos, que a lo mejor empezar con los sentimientos es importante, porque yo creo que muchas veces no reconocemos, para aquellos nosotros que no estamos tan acostumbrados, familiarizados con realmente pensar en nuestros sentimientos y qué es lo que estamos sintiendo. Muchas veces decimos como vamos pues estoy contenta, estoy enojada, estoy triste, ¿no? Y más o menos como que ahí nos quedamos, ¿no? Atorados en lo más básico. Pero hay muchas emociones que yo creo que a veces muchas no lo pensamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones de baja vibración? Bueno, las emociones de baja vibración es cuando no estamos teniendo las necesidades satisfechas, y voy a leer algunas, porque son muchísimas, no voy a leer todas, pero algunas, por ejemplo, viene aquí: abatido, abrumado, aburrido, desengañado, desesperado, herido, incapaz, hostil, inútil, rencoroso, triste, vencido, ¿no? Por dar algunas, ¿no? Porque obviamente serían muchísimas más. No, pero la verdad es que es interesante, porque nadie, de verdad, antes de yo tener acceso a este libro y de poder leer más del libro, yo no entendía la relación que había entre una emoción de baja vibración negativa, como le llama mucha gente, a que yo necesitaba algo. O sea, no tenía idea de que esto estuviera relacionado, la verdad. Así es. ¿No? Y es increíble, ¿no? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy abrumada? ¿Por qué estoy frustrada? ¿Por qué? O sea, el encontrar la razón del porqué de tu sentimiento toma análisis, toma tiempo, toma percepción, toma muchas cosas, ¿no? Que muchos no estamos acostumbrados a hacer, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Así es. Les comento a mis clientes, es mucho más importante que ellos lo entiendan primero y que lo vivan y lo aprendan a hacer antes de poder querérselo enseñar a sus hijos. O sea, yo no digo no se lo enseñes a tus hijos, lo que digo es, necesitas vivirlo tú también. Si no lo vives tú, es difícil que puedas transmitir. Y este es el mensaje que es constante, porque si yo no puedo con mis propias emociones, ¿cómo espero que un niño o que un joven pueda con sus emociones? Si yo de adulta no lo estoy pudiendo. Entonces empezamos con saber cuáles son esas emociones. Así es, empezamos con eso. Empezamos con saber cuáles son las emociones y sentirlas en nuestro cuerpo y saber, mira, identificar, mira, esto es tristeza. Interesante, ¿no? O esto es fatiga, o esto es enojo, o esto es esta parte, ¿no? De me siento inútil, frustrado, herido. Me siento herida. ¿Y dónde se siente? ¿No? Que me siento herida. ¿Dónde se siente? Se siente en mi corazón, se siente, bueno, en mi pecho, se siente en mi estómago. ¿Dónde se siente? Y una de mis coaches nos decía, y pueden hacer, para expandirse las emociones, lo que pueden hacer es sentir una y después decir, ok, aparte de que ya la sentí, ¿no? Por ejemplo, en el pecho. Y ya la sentí, y entonces me estiro y digo, ok, la siento en el pecho, siento aquí la conmoción en el pecho.
y de repente a ver qué otras emociones son semejantes o esta emoción que otras me recuerda. Y entonces empiezas a ver a lo mejor otras 2 o 3 y empiezas a tratar de sentirlas en tu cuerpo, a ver, decir, ah, mira, también se parece a la decepción o no sé, ¿no? Entonces estás como tratando de relacionar y expandirte en sentir las emociones, en aprender cómo se sienten, porque eso es muy, muy importante. Ahora ya vimos las que son de baja vibración, vamos a las de alta vibración, porque también pues hay muchas y a veces nada más nos quedamos con felicidad, alegría y gratitud, que son las que generalmente yo siempre pienso más, pero hay muchas, ¿no? Y está, por ejemplo, absorto, afectuoso, apasionado, animado, aliviado, competente, compasivo, confiado, capaz, expansivo, generoso, gozoso, iluminado, ilusionado, vivo. Bonito. No sé cómo traducen a Marshall Rosenberg en español, ¿no? Pero él dice, él habla mucho de dice mucho esta frase de que, what's alive in you, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está vivo en ti? No sé, lo estoy traduciendo aquí, ¿no? Así nada más, pero, y él explica que eso es como tus sentimientos, tus necesidades, o sea, todas estas cosas que te hacen ti, que es lo que está vibrando en tu cuerpo, eso es lo que está vivo en ti, ¿no? Y el poder reconocerlo, el poder reconocer qué es lo que cuáles son esas cosas que están vivas, ¿no? Yo creo que es la primera parte de poder tener ese tipo de comunicación. Me encanta, porque realmente cuando uno entiende, esto es una cosa que cambia la vida, es entender que tú puedes manejar eso. Sí, que tú tienes el control sobre tus emociones. O sea, sé que hay situaciones, a lo mejor químicas del cerebro, etcétera, que te pueden llevar a la depresión o a otro tipo de situación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la mayoría de personas tienen la capacidad, ¿sí?, de manejar sus emociones de una mejor manera. Y estamos como cediendo ese poder a otros porque no sabemos cómo hacerlo. Y todo empieza por sentir nuestras emociones, como bien has dicho, y sentir qué es lo que nos gusta sentir, ¿no? También, o sea, no solamente lo que no nos gusta, sino también lo que sí nos gusta sentir. Claro, y esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? A entender el por qué, o sea, el por qué nos sentimos de cierta forma, y después decir, ok, ¿cómo cambio eso? ¿No? ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo lleno esa necesidad? ¿O cómo cambio ese pensamiento? ¿No? Y regresamos a eso, ¿qué es lo que me está haciendo pensar esto? ¿No? Entonces, lo hemos hablado igual antes, pero el poder cambiar nuestra perspectiva, el poder ver las cosas desde un diferente punto de vista, nos puede ayudar a manejar nuestras emociones. Digo, y eso yo creo que lo vamos a repetir muchas veces en muchos podcasts, porque es muy básico. O sea, es la primera parte de poder controlar y manejar nuestras emociones. Es el poder ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Es el ver o sea, el ser curiosos y el ver nuestros propios pensamientos. ¿Qué es lo que nos está llevando a sentirnos de la forma en la que nos estamos sintiendo? ¿O qué necesidades tenemos que no están siendo cubiertas y por eso es que nos estamos sintiendo de la forma en la que nos estamos sintiendo? Entonces, Cintia, a ver, dame un ejemplo, por ejemplo, porque sea algo más claro para la gente. Por ejemplo, está una mamá que acaba de limpiar su casa, ¿no? Acaba de barrer, de trapear, y de repente viene el hijo chico de, no sé, 4 o 5 años y tira, ¿no?, algo en el piso o entra con los zapatos sucios, ¿no? Es un clásico, ¿no? Entonces, yo como mamá, ¿qué pasa? Muchas mamás, o si pasa esto, se van a sentir ofendidas, se van a sentir enojadas, se van a sentir heridas de alguna manera, ¿sí? Puede haber enojo, frustración. Entonces, todos estos sentimientos de baja vibración, ¿te das cuenta? O sea, ya puedes identificar, ¿no? Ahí el primer paso, maneja 5 pasos. El primer paso sería identificar el comportamiento observable sin juicio. O sea, primero hay que ver, mira, sin juicio. Si yo digo con juicio, voy a decir, es que tú no valoras mi esfuerzo de limpiar la casa, ¿no? Así sería con juicio. Sin juicio sería algo así como, en mi mente, sin decir nada, solamente en mi mente, sería como,
Me pregunto por qué entró con los zapatos sucios si le pedí que se los quitara antes, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar, porque acababa de limpiar. Me pregunto qué lo llevó a hacer eso, ¿no? Como con mucha curiosidad, ¿no? En cuanto a qué pasó realmente ahí, ¿no? Y luego identifico mi sentimiento de no me siento valorada. Sí, es lo que siento, o sea, no me siento valorada, siento que realmente todo mi esfuerzo a nadie le importa, ¿no? Y pues es una tristeza, o sea, hasta yo, ¿no? Me da ganas de llorar, no Sí. se lo pienso así. Sí. Luego, identifico la razón del sentimiento, o sea, la necesidad que hay detrás de ese sentimiento. Y la necesidad puede ser algo así como limpieza, como orden, o puede ser incluso algo un poco más profundo como valoración, como sentirme valorada. Porque obviamente hay una parte ahí de la necesidad de sentirme valorada que no estoy sintiéndome así. Y luego viene la comunicación. Hasta ese punto es que yo empiezo a comunicarme. O sea, todo esto es interno, ¿sí? Todo esto es interno. Esto es como, primero entender, sin juicio, qué pasó. Después es ir a mi emoción, sentirla, respirar, sentirla. Este es un proceso que muchas mamás me dicen, pero es que esto es más tardado que decirle al niño, ya, quita los zapatos, no, o sea, enojarte, de gritarle, lo que sea. Claro. Pero a la larga esto va a unir la relación. Un tip que siempre les doy y que es básico para las mamás, y incluso la relación de pareja podría funcionar, es que nada que yo haga que se desconecte mi relación, o sea, que se separe, que se divida, vale la pena hacer. O sea, no es el camino, pues. La desconexión no es el camino. O sea, que todos nos equivocamos y nos desconectamos con nuestros hijos de una u otra manera y está bien. Pero si en la medida de lo posible podemos no hacerlo y mantener la comunicación y la conexión, es lo mejor. Entonces, hasta aquí, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo vamos? Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que la mayoría de gente no lo hacemos, somos más reactivos. O sea, tú entras con tus pies sucios o con los zapatos sucios, yo te grito, te mando afuera, te digo que eres un desconsiderado, te digo que no lo vuelvas a hacer, no, te digo, ¿no? Y el niño de 5 años ya se pone a llorar, ya tiene su propia reacción, que igual que viene de la emoción, de la reacción inmediata de lo que nosotros hicimos. Pero pues es un niño de 5 años y nosotros somos los adultos, ¿no? Entonces, es ahí donde está la cosa, que nosotros como adultos en una posición de autoridad tenemos la responsabilidad de poner un poquito más de esfuerzo en esto, ¿no? Y esa es la cosa donde no nos enseñan esto y es difícil, y solitos muchas veces no llegamos a la conexión de estas cosas, porque yo pasé 40 años sin enterarme, ¿no? Entonces sí, pero ya el poder tener una forma en la que puedes hacer y identificar, yo creo que es una gran herramienta. Ok, entonces, después de esto, ¿cómo lo comunicas? Y entonces ya que paraste, ya que viste, ok, mi emoción es esta, mi necesidad es esta, entonces puedes parar, empatizar con el niño de manera curiosa. La empatía es muy importante. Entonces entraste a la casa con tus zapatos sucios. Nada más decir lo que viste, no tienes que hacerlo con juicio. Nada más es decir lo que viste, mira, entraste a la casa con los zapatos sucios, ¿no? Y entonces me va a quedar viendo y entonces le digo, ¿sabes que acabo de limpiar? ¿Sí? Entonces, te voy a pedir que cuando yo acabe de limpiar, puedes dejar tus zapatos afuera, ¿sí? Porque tengo la necesidad de por lo menos ver el piso limpio un rato, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, no sé, ¿no? Puedes tratar incluso de antes de decir esto, decir algo así como, mi necesidad, porque puedes hablar de tu necesidad, no de la necesidad del niño, porque la necesidad del niño era entrar a la casa por alguna razón, ¿sí? Pero puedes hablar de tu necesidad y es válido hablar de tu necesidad.
No que el niño tenga que cubrirla necesariamente, pero sí que pueda entender de dónde vienes, ¿sí? Entonces, es así como, mira, mi necesidad de limpieza, de orden, es bastante alta. Entonces, ¿te parece que voy a poner esta canasta afuera? Y entonces, cuando vengas de la calle o de jugar, puedes poner aquí tus zapatos y entrar a la casa, ¿no? Y entonces ya, te das cuenta, no estoy siendo reactiva con él, porque es un niño pequeño, no puedo ser reactiva con él. De hecho, aún fuera un señor o un joven, no valdría la pena ser reactiva, ¿sí? Mi necesidad es clara, o sea, hay un orden, una necesidad de orden, una necesidad de limpieza, e incluso puede haber una necesidad de valoración. Pero, que eso es muy importante, que quiero que ojalá todo el mundo lo pudiera escuchar, nuestros hijos, adolescentes, niños y bebés, no tienen la obligación de cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Y no pueden hacerlo. ¿Sí? Si tengo un hijo ya de 24, 25 años que quiero que se siente junto a mí, que me escuche mis problemas y así, todavía podría decir, ok, pero un niño menor de esa edad, un joven menor de esa edad, o sea, yo no puedo hacer o querer que cubra mis necesidades. La única que puede cubrir sus necesidades soy yo, como adulta, tratar en la medida de lo posible de cubrirlas, y otro adulto en mi vida, ¿sí? Ya sea mi pareja, mis padres, mis hermanos, algún líder, algún amigo, amiga, ¿sí? Que sean adultos y que tengan la capacidad de poderme ayudar con esto. Pero un niño no, emocionalmente sobre todo no, ¿sí? Yo creo que muchas veces no entendemos eso y culturalmente estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo hago esto por ti, entonces tú tienes que hacer esto por mí, ¿no? O sea, y no digo que nosotros tengamos que hacer todo o que no me enseñemos a nuestros hijos a hacer cosas, pero el tenerlos ahí como para decir, o sea, me debes esto, ¿no? Y pasarles la cuenta, así como si fuera, ¿no? O sea, es una forma en la que a lo mejor nos hemos educado, a lo mejor culturalmente es aceptable, pero no está bien, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros no sabemos porque simplemente hemos tenido otros ejemplos, ¿no? Y luego ponemos ese peso en nuestros hijos y no es justo. No están listos para tener un peso así en ellos, porque esto es demasiado grande a veces para que una persona tan joven, su sistema nervioso no está listo, su mente no está lista para que tú le cargues la parte emocional a esa persona, que sea responsable de cómo te sientes tú. Si no, es demasiada carga para un ser humano tan pequeño. Sí, así es. Así que... Y por eso es que también, o sea, entonces yo creo que eso causa cosas como que luego los muchachos ya no se quieren casar, ¿no? Que como que no quieren ir a la iglesia, como no quieren ir a la misión, como no quieren. O sea, hay muchas razones por las que a veces están demasiado abrumados por la carga que muchos adultos ponen en ellos muy jóvenes y causa otras cosas, ¿no? Causa otras cosas. Entonces, sí, como adultos tenemos que ser más conscientes de esto. Sí, y esto no tiene que ver, aclaro, con enseñarles cosas en la casa y responsabilidades en la casa. Eso es una cosa diferente, ¿sí? O sea, yo le puedo decir perfectamente a mi hijo, tu responsabilidad en la casa es lavar los trastes, tal día, tal día, tal día, y arreglar esto de tu cuarto y hacer esto, o sea, y no le estoy cargando mis necesidades, o sea, eso no tiene que ver con mis necesidades, eso tiene que ser con Sus responsabilidades que él puede desarrollar y tener. Pero cuando yo le hago responsable de, tú me enojaste y tú tienes que hacer esto para que yo esté feliz, tú tienes que hacer el otro para que yo no me enoje, tú tienes que hacer el otro, o sea, estoy cargando mi necesidad, o sea, mi necesidad es sobre un joven, un niño. Y ahí cuidado, porque ahí es donde sí no nos hacemos responsables de nosotros, ¿no? Hay algo que se llama responsabilidad absoluta. Tiene que ver con ser responsable de ti absolutamente, de cómo te sientes. Entonces, yo soy responsable de cómo me siento, no mis hijos, no mi pareja. Soy yo la responsable, ¿sí? Y si necesito ayuda, es mi responsabilidad pedir la ayuda, ¿sí?
¿Y por qué vamos a todo esto? O sea, porque a veces esta parte de las necesidades insatisfechas, queremos que los niños las resuelvan. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta, llego al punto en que me doy cuenta, oye, mi necesidad es de que me valoren en mi familia, ¿no? Por ejemplo, quiero cargarle eso a mis hijos, de que me valoren. Quieres que te digan gracias por todo, quieres que nunca ensucien nada porque tú limpiaste, quieres que te digan que la comida estuvo rica todo el tiempo, quieres que, ¿no? Que siempre saquen buenas calificaciones porque, bueno, tú pagas por la escuela, tú los llevas a la escuela, tú haces todas esas cosas por ellos, ¿no? Que te agradezcan todo, y cuando no, entonces ya son los malos agradecidos, malos hijos, todas esas otras cosas, ¿no? Que muchas veces les ponemos a los hijos. Sí. Sí, y entonces estás de acuerdo en que entonces no es responsabilidad de que es valor, o sea, no quiere decir que no les enseñes buenos modales, o sea, tampoco tiene que ver con eso, ¿sí? No. Sino que tiene que ver con que la primera persona que se tiene que valorar soy yo a mí misma. Sí. Sí, yo agradecerme a mí, a ver, Cintia, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo en esta parte, ¿no? Gracias porque te diste el tiempo de jugar con tus hijos hoy. Gracias porque limpiaste el piso, ¿no? Gracias, o sea, por la cosa que sea, ¿no? Pero yo me autoagradezco, yo me autovaloro, ¿no? Entonces yo así como, ya, ¿no? Ya recibí mi valoración. Y volvemos al punto, si necesito valoración de otra persona, entonces podría buscar adultos en mi vida y decirles, y hacer la petición, que esa es la última parte, ¿no? De esto. La petición de ¿sabes qué necesito, querido marido o amiga o mamá o quien sea? Necesito más palabras de afirmación, ¿no? Necesito que me vengan a decir más. Por lo menos un tiempo, lo necesito, de verdad, necesito como que me eleven un poco. Sí. Pero al final, lo externo, sí son como gotitas que nos pueden ayudar a sentirnos más valorados, pero al final, si yo no me valoro a mí misma, es difícil que todo lo que venga de afuera, al final termine de llenar esa necesidad mía de valoración, de autovaloración. Sí, sí, y también siento que cuando logramos comunicar efectivamente, como nos enseña Rosenberg, es más posible encontrar la necesidad, cubrir la necesidad que tenemos. No digo que necesariamente siempre vaya a funcionar, ¿no? Pero yo siento que cuando podemos identificar cómo nos sentimos, identificar la necesidad que tenemos y comunicarla efectivamente, sin juicio, simplemente comunicando directamente, ¿sabes qué? Me siento sola, me siento, ¿no? Me siento cansada, me siento un poco valorada, me siento todas esas cosas. Y cuando hacen estas cosas, me hace sentir esto, ¿no? Entonces, sí, por favor, ¿no? Si hay una forma en la que me puedes ayudar con esto. O sea, porque en ese momento humanizamos nuestro dolor, humanizamos nuestra necesidad. Es más fácil que la otra persona tenga empatía por lo que nos está pasando y que pueda decir, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer un esfuerzo para ayudarte. Que puedo ver el dolor, no puedo ver lo que te está causando. O sea, por eso yo creo que esta herramienta es tan buena, porque cuando llegamos desde el enojo a pedir algo, pues nadie te lo va a dar. No, y me gusta, ¿sabes qué? Que no llegas con el juicio por delante de, tú me hiciste sentirme poco valorada. O sea, no vas así, sino hablas de que es una necesidad que tienes y que cuando esto pasó, como que esto se despertó en ti, ¿no? Esto lo sentiste en ti. Pero no le estás diciendo es que tú tuviste la culpa, no. Estás tratando de decir, mira, cuando ayer que estaba yo limpiando, entró, por ejemplo, a mi esposo, ¿no? Entró uno de tus hijos y ensució. ¿Y sabes qué? Tenía muchas ganas de enojarme, de gritarle, no contarle, ¿no? Pero me di cuenta que realmente es porque me siento poco valorada. Y me gustaría que me ayudaras a sentirme más valorada en esta familia. Pero estoy hablando ya con un adulto, ¿sí? Sí, con el niño ya arreglé que él va a poner sus zapatos en la caja, ¿no? pero con el adulto estoy trabajando esta parte. Y me gusta que unos ejemplos que da, y te los voy a leer porque creo que son muy interesantes.
El primer ejemplo es cómo no lo haces y luego en la otra parte es como si lo haces, ¿no? Entonces, el ejemplo 1 dice, cuando la otra noche me enteré de que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. ¿Te das cuenta? Estás poniendo el disgusto en la otra persona. Tú tuviste la culpa de que me enojara porque no viniste ayer, ¿no? Ok, ahora, la forma correcta, de acuerdo al libro, sería algo así como, tuve un gran disgusto al enterarme la otra noche de que no ibas a venir. O sea, yo tuve el disgusto, no fue tu culpa, simplemente me enteré y eso me causó un disgusto, ¿no? Yo me enojé. Ajá, sí, yo me decidí enojar, ¿no? Por esta situación. Porque quería, y fíjate qué pasó. ¿Por qué? Porque quería hablar contigo de ciertas cosas que me están molestando. Entonces, para mí era importante hablar contigo. Entonces, me disgusté porque me enteré que no ibas a venir y entonces, de verdad, para mí hubiera sido muy interesante hablar contigo. O sea, es muy distinto a decirles que tú no veniste y por eso me enojé, ¿no? ¿No? Que es generalmente lo que hacemos. Ahora, hay otro ejemplo acá. Dice, me puso furioso que hayan anulado el contrato, ¿no? O sea, le estamos echando la culpa a el contrato, a estas personas, y yo me puse furioso por eso. Sí. Y entonces, puedo ponerlo así. Tuve un gran disgusto al ver que habían anulado el contrato, porque lo considero una falta de responsabilidad. O sea, aquí estoy conectando mi necesidad de responsabilidad con esta situación, pero tampoco estoy echándole la culpa a nadie. O sea, simplemente estoy entendiendo que esta necesidad de responsabilidad me generó este disgusto y pues obviamente estoy buscando la forma de resolverlo, ¿no? O sea, me parecen buenos, ¿no? Porque aclaran muchas cosas. Muchas veces tenemos esta forma en la que hablamos y por eso él empieza con el lenguaje, ¿no? O sea, en el libro él empieza con el lenguaje que usamos, que es normalmente el del juicio, ¿no? El de ver las cosas desde las cosas externas y culpar no cómo nos sentimos en otras cosas. Y sí, o sea, cuando agarramos y vamos a entender, ok, sentimiento, por qué me siento así, ¿cuál es mi necesidad? Exterior, cuál es mi necesidad, no, cuál es my trigger, ¿no? Que muchas veces es, normalmente, yo creo que muchas veces nos empezamos a conocer mejor cuando empezamos a ver estas cosas también, porque empezamos a ver cuáles son las cosas que valoramos, que necesitamos, ¿no? A veces unas cosas muy básicas, como tengo hambre y no he dormido bien, ¿no? Que lo que necesito irme a descansar, comer algo, irme a dormir, ¿no? Y ya no voy a estar toda cranky, ¿no? Cuando me despierto ya no voy a estar así. Muchas veces, o sea, me ha pasado muchas veces en exámenes cuando estaba yo en la universidad o en la prepa, que era estudiar y no, y de repente alguien te decía una cosita y ya te aprendías y de repente dormías 5 horas y decías, ay, man, ¿qué dije, no? Entonces ya vas y dices, ¿sabes qué? Es que estaba enojada, porque estaba cansada, porque tenía hambre, ¿no? Lo que haya sido. Entonces es conocernos, empezar a conocernos un poco mejor, ¿no? ¿Qué son las necesidades que tengo? Que a veces pueden ser muy básicas, ¿no? O hay gente que es muy ordenada y de verdad necesitan tener las cosas en orden. Hay gente como mi marido que necesita cubrir las necesidades básicas. O sea, él siente que siempre está cubriendo las cosas. No creo que sea sano, pero él tiene esa necesidad de ser como el que rescata a todo mundo de las cosas que faltan, ¿no? Por mucho tiempo me molestaba. O sea, porque era una falta de comunicación y una falta de que yo entendiera cuál era su necesidad. Por ejemplo, a alguien le faltaban pantalones. Y entonces él iba a ir a la tienda y traía un montón de pantalones, 4 o 5 pantalones, sin avisarme que yo tengo una necesidad de estar de no gastar más de lo necesario, ¿no? Y él tiene una necesidad de cubrir todas las necesidades que él ve básicas de los niños, de lo que sea, ¿no? Pero pues mientras yo estaba tratando o sea, yo entendía mi necesidad completamente. Mira, esa es mi necesidad, o sea, porque no respetas el budget, no porque no respetas lo que podemos el presupuesto, gastar, no el presupuesto, de estas cosas. ¿Qué era mi juicio? Mi juicio es, él siempre gasta y no se da cuenta de por qué está gastando dinero, Y yo por años, y porque la falta de comunicación, puede no entender que lo que él necesitaba es que las cosas básicas que los niños necesitaran o que la casa necesitara estuvieran cubiertos. Entonces,
ya quedamos, o sea, después digo, de muchos años, de por fin poder entender cuál era su necesidad, de por qué hacía estas cosas, que no tenían ningún sentido en mi cabeza, ¿no? Que digo, tuvimos que ir a terapia, todo chisme, y cuando por fin logramos comunicar estas cosas, esas necesidades básicas que los dos tenemos, es cuando los dos dijimos, ok, dijimos, bueno, cada vez que yo vaya a gastar algo, te voy a decir a ti primero, ¿cuál es tu plan para cubrir esta necesidad? ¿No quieres que vaya yo a gastar? Ok, pero ¿cuál es tu plan para cubrir esta necesidad? Si no tienes un plan, entonces te voy a decir, voy a ir a cubrir la necesidad. Y entonces entonces yo dije, está bien, o sea, me parece bien, ¿no? Mientras a lo mejor hay un plan y hay una forma mejor, o sea, más barata o más efectiva de hacer las cosas desde mi punto de vista, y no hay necesidad de ir a comprar la cosa. Pero a veces va a ser que yo voy a decir, oh, ¿sabes qué? No tengo ningún plan, o sea que tengo que decir, ok, más flexible para que podamos comprar algo que se necesita, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero es ese poder entender de algo que yo por años no entendí que era una necesidad, ¿no? Sí. Cambia muchas de esas cosas. Me encanta el ejemplo que estás dando porque es claro, ¿sí? O sea, nosotros vamos, fíjate, de juzgar a los demás y de culpar a otros por el por qué nos sentimos como nos sentimos y que no están haciendo las cosas bien. También pasamos por esta etapa de culparnos a nosotros, ¿no? Autoculparnos y decir, yo tengo la culpa de esta situación y así, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, en el ejemplo que diste, no, podrías decir, no, yo tengo la culpa porque no tuve un plan, ¿no? Podrías empezar como también a autosabotearte diciendo, es que no tengo un plan y por eso yo tengo la culpa de que esto suceda. O él tiene la culpa porque no se fija y gasta más, ¿no? Entonces, estamos como en ¿no? De irnos desde la vergüenza al orgullo y estar así, ¿no? Entonces, la otra parte, que es el modelo de Marshall Rosenberg, es irnos más adentro. Y por un lado es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades, entender lo que está pasando aquí, pero luego también ir allá y entender qué está pasando allá, qué sentimientos hay, qué necesidades hay. Entonces, a veces uno no se detiene a pensar qué necesita la otra persona, solo se detiene a, me estás afectando mi necesidad, entonces tú vas a pagar por ello, ¿no? Sí. Pero no nos detenemos a ver qué pasa allá del otro lado. Yo creo que es difícil con las personas que nos causan más conflicto, ¿no? Las relaciones con las que nos causan más conflicto. Es difícil y es donde podemos usar este tipo de comunicación más efectivamente si aprendemos a usarlo. Ahora, no siempre va a funcionar, pero yo siento que si logramos comunicarnos de esta forma, hay mucho más oportunidad de que podamos entender y ser entendidos. Sí, y fíjate que Marshall Rosenberg lo dice de esta manera en el libro, dice, las peticiones que no van acompañadas de los sentimientos y necesidades pueden parecer exigencias, ¿sí? Entonces, cuando lo recibimos como exigencias, difícilmente vamos y apoyamos, ¿no? Y luego agrega, si somos claros con respecto a lo que queremos, es posible que lo consigamos. Esto es todo un arte, la comunicación no violenta, y como te decía al principio, hay literal certificación de 2 años para hacerlo, ¿no? Bien. Sí. Pero con leer el libro y simplemente el entender que tus emociones, tus sentimientos y tus necesidades están relacionados, es un game changer, o sea, literal. Sí, muy de acuerdo. ¿Te parece si nos vamos al rapid fire? Para Correcto. Ya. ¿Qué te parece lo más difícil de enseñar o de aprender la comunicación no violenta? Creo que lo más difícil es son 2 partes, pienso que es lo más difícil. Primero, la primera es darte ese tiempo, ese espacio, entrar en ti y ver, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es mi necesidad? Como ese espacio, creo que es que muchas personas les cuesta darse ese espacio para entenderse antes de comunicarse, como que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Y después viene la parte de la comunicación, ¿no? O sea, al final estructurar de una manera apropiada, quizá, de la forma más compasiva posible, la forma en que vas a decir las cosas. ¿Sí? Como lograr esa estructura no es tan sencillo, lleva práctica, lleva tiempo,
Pero sí creo que más allá de que sea una estructura perfecta, lo que las personas necesitan es solamente conectarse con su compasión. Cuando tú te conectas con la compasión, la manera en que dices las cosas es muy diferente de que si las dices desde el enojo, si las dices desde la frustración o desde la desesperanza o cualquiera de esos sentimientos. Cuando yo me conecto con el amor, con la compasión, las cosas que digo, aunque no tenga el lenguaje perfecto de esta comunicación no violenta, Sí, tengo la capacidad de decir las cosas de una mejor manera. claro. ¿Sí? ¿Sí? Porque entonces estoy conectada a una emoción muchísimo más elevada, muchísimo más expansiva. Sí, sí, sí. Te voy a decir que um, este modelo sin compasión y empatía simplemente se pueden sentir como manipulación y chantaje, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, tenemos que estar siempre conscientes. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que estar siempre conscientes de que vamos desde la compasión, de que vamos desde la empatía, ¿no? Que estamos tratando de entender cuál es la necesidad de la otra persona, cómo se siente, o sea, y eso, para empezar, va a cambiar cómo vamos, desde dónde vamos a llegar nosotros, pero también va a hacer que la otra persona pueda sentir realmente eso, la sinceridad con la que estamos compartiendo nuestra pregunta, nuestro mensaje, nuestra petición, ¿no? Uh-huh. Así es. Yo sí creo que usar este modelo de una buena manera, o sea, desde lo virtuoso que es el modelo, porque te decía cuando platicábamos del tema, o sea, hay gente que lo usa para manipular, ¿sí? Sí. Y creo que cualquier cosa virtuosa se puede convertir en un vicio, se puede ensuciar, contaminar, cuando no tenemos el corazón en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, buscar, ¿no? Tener también el corazón en el lugar correcto, en el amor, en la compasión, en la empatía. Así es. Sí, es. O sea, y cuesta trabajo porque a veces, especialmente con las relaciones con las que tenemos más, yo creo que para mí esa es otra parte que es difícil, que es normalmente las personas con las que necesitamos compartir esto son las personas con las que más dificultades tenemos, ¿no? O las personas de las que más necesitamos este tipo de comunicación. A veces es de donde más, pero si podemos encontrar esa empatía, si podemos encontrar algo que nos trae compasión por esta persona y podemos empezar a ver las cosas desde su punto de vista. Y a lo mejor es empezar con la curiosidad, ¿no? El tratar de entender el sentimiento de ellos y si ellos no saben comunicarse de esta forma, tratar de entender sus sentimientos, tratar de entender su necesidad y desde ahí comunicarnos, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque eso cambia muchas cosas. Ok. Así es, así es. Gracias por compartir. Ok, entonces, la otra pregunta te voy a hacer, ¿qué nos puede ayudar a ponerlo en práctica? Yo creo que a veces podemos empezar con una oración. Si no sabemos realmente cómo poner esto en práctica, a mí lo que me ha servido, antes de conocer el modelo, antes de entender cómo funcionaba esto, recuerdo una ocasión en la que estaba yo, por alguna razón, me peleé con mi marido, ¿no? Y se salió de la casa un rato y yo estaba enojada, clásico, ¿no? De que nos pasa. Y recuerdo haber estado orando en la noche, ¿no? No había regresado todavía, yo estaba enojada, pero dije, bueno, voy a hacer mi oración. Entonces, en mi oración dije, Señor, estoy muy enojada, ¿no? Estoy ofendida, estoy molesta, ¿no? Entonces me aventé todo mi choro de sentimientos que tenía en ese momento. Dije, ayúdame a ver a mi marido como tú lo ves, desde tu punto de vista, desde tu. Entonces, me recuerdo haber estado acostada y simplemente ya que casi me estaba quedando dormida y empezar a sentir esto de mucha compasión y mucho amor, ¿no? Y de repente empecé a ver, si bien no cambió mi perspectiva totalmente, me calmó, o sea, calmó todo ese enojo que tenía yo. Y desde ahí pude empezar a ver un poquito más. Entonces, si necesitamos ayuda del Señor, o sea, que es bueno, yo creo que es bueno traer la ayuda de Dios a este trabajo que a lo mejor necesitamos un poquito más de compasión en nuestro propio corazón para poder ser más efectivos, ¿no? En este tipo de comunicación.
Sí, gracias por ese ejemplo maravilloso. Creo que el orar siempre ayuda, o sea, siempre. Creo que algo que nos sirve mucho es reconocer. Es claro que las personas más cercanas a nosotros son las que más nos van a sacar, ¿sí? Las cosas de adentro, ¿no? O sea, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, o sea, la gente mientras más cercana es, de que nos importa tanto lo que ellos piensan, nos importa tanto lo que ellos sienten, nos importa tanto lo que hacen, que obviamente no va a ser lo mismo que un hijo de la vecina o de una persona súper lejana sea desobediente y haga cosas que no me gustan, saqué el hijo de alguien más, ¿no? O sea, no es mi hijo, entonces no me afecta. Pero si es Claro. mi hijo personal, es la persona que yo estoy enseñando, criando, o lo que sea, claro que me va a afectar directamente y siento como esa bomba, ¿no? Sobre mí. Entonces creo que entender que es normal, primero, es algo que nos sirve mucho, entender, es natural que quienes más cerca están de ti son los que más te muestren lo que está dentro de ti, ¿sí? Son los que más te lo muestran. Entonces, darnos la oportunidad, una frase que me gusta mucho de la doctora Shafali es que ella dice que cuando su hija hace algo y que no le gusta del todo, se detiene, que le digo, se para, se detiene, y una frase que le sirve en su mente es esta de, mira, mi hija quiere que yo crezca otra vez. Me está dando la oportunidad de crecer otra vez. Entonces, a ver, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿No? Pues ya te das la pausa. Creo que eso, o sea, el recordar que esta es una oportunidad de crecer. El tener esta fricción es eso, ¿no? Y decir, ok, ¿qué puedo aprender aquí? O sea, ¿qué está ahí? Que me va a llevar a ser más paciente, ¿no? Porque ese es un proceso. Y cuando lo haces, eventualmente te vuelves una persona más paciente, eventualmente te vuelves una persona menos reactiva, eventualmente aprendes a resolver tus conflictos mejor, ya no crear conflictos innecesarios, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que alguna vez platicamos, ¿no? Que tú me dices es que la vida o sea, nos va a enseñar la misma lección hasta que la aprendemos, ¿no? Entonces, muchas veces va a ser va a ser el mismo problema constantemente hasta que realmente aprendemos a entender por qué lo tenemos, qué es lo que está provocando este problema, cuáles son nuestros sentimientos al respecto, cuál es la necesidad. Es que eso realmente se puede aplicar a muchísimas cosas, no solo a la comunicación, sino simplemente a cada problema que tenemos. Entonces, digo, a mí me encanta la técnica y esto porque te permite conocerte mejor. Ok, última pregunta. Yo creo, ¿en qué tipo de situaciones es más útil este tipo de comunicación? Pues bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Se puede aplicar en todo, o sea, si no llegas a la parte de la comunicación, pero solo llegarás a la parte de la observación sin juicios, a la parte de los sentimientos, a la parte de las necesidades, con que llegaras a eso y lo trabajaras dentro de ti, de verdad que eso se aplica en todo lo que pasa en tu vida. Y luego, si ya después ya lo aprendes a hacer bien hacia adentro, entonces es hacerlo hacia la otra persona, ¿no? ¿Qué estará sintiendo esta persona? ¿Qué estará necesitando esta persona? Y cuando te vuelves muy bueno con eso, ya la parte de la comunicación, fíjate que ya sale casi sola. O sea, no porque uses exactamente, como te digo, las palabras exactas de la comunicación, pero es que porque ya fluyes diferente con la comunicación con la persona. Es interesante, muchos de mis clientes al principio empiezan con esta necesidad de quiero comunicarme mejor, ¿no? Con mi pareja, con mis hijos, con quien sea. Y yo les digo, ok, está bien, pero vamos a trabajar en tus sentimientos. Y entonces como que dicen, no, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es comunicarme mejor. Y entonces yo les explico, o sea, no es que yo no quiera que te comuniques mejor. O sea, claro que quiero que te comuniques mejor, claro. Pero yo te puedo enseñar todas las técnicas de comunicación, cómo empiezas, cómo pones límites, cómo comunicas ciertas cosas, cómo comunicas ciertas ideas específicas, Pero cuando aprendes todas estas técnicas y no sabes manejar tus emociones, entonces todas estas técnicas de comunicación se van por la ventana porque no las aplicas, o sea, porque en la furia del enojo, tu cerebro, y lo hemos platicado, tu cerebro se desconecta, la parte prefrontal, analítica, la que sabe la estructura de la comunicación, se desconecta y entonces ya no se aplica.
Entonces, ¿quieres comunicarte bien con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con las personas a tu alrededor? Aprende a manejar tus emociones mejor. Esa es la clave, ¿sí? Y esta es la parte, yo creo, la raíz realmente de poderte comunicar bien. Por eso es que empieza con eso, no empieza con, a ver, la forma de comunicarte es esta, ¿no? Eso es hasta el final del libro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 y al final a veces terminas sin necesidad de tener que decir nada, porque simplemente te has dado cuenta que lo que está afectando es tus propias ideas, son tus propias necesidades, que a lo mejor necesitas llenarlas de otra forma, que no es necesariamente de esta persona, pero es como simplemente te está haciendo como un trigger, pero no es esa la situación, ¿no? Entonces digo, el aprendernos a conocer mejor desde este punto de vista, yo creo que, como tú dices, a veces es todo lo que necesitamos, ¿no? Y Sí. luego ya si hay necesidad de la comunicación, entonces ya tienes el material para poder expresar. Me encantó, gracias. Así es. Pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que esperemos que quede claro. Yo creo que a lo mejor tus clientes van a necesitar un poquito más de práctica, porque esto es lo que yo creo que eso es lo que necesitamos más en esto, en practicarlo, aprender qué es lo que estamos sintiendo, tomarnos el tiempo para entender cuáles son nuestras necesidades. A lo mejor hay una lista de necesidades en internet, pues las pueden buscar y simplemente sacar, ok, ¿cuáles son las necesidades normales de un ser humano? ¿No? ¿Y cuáles son las que me pegan más a mí? O sea, realmente cuáles son las que yo siento que son las básicas en mi vida que necesito todo el tiempo, ¿no? Hay personas que tienen unas necesidades más fuertes en unas cosas que en otras, ¿no? Va a haber las necesidades básicas de la vida, ¿no? Que es tener un lugar donde dormir, comida, descanso, ¿no? Todo ese tipo, pero si ven, o sea, yo los invito a buscar la lista de necesidades y de sentimientos, para poder entender un poquito más qué es lo que necesitan y qué es lo que están sintiendo. Porque a veces no tenemos el lenguaje para ponerlo, ¿no? Entonces, a veces es simplemente buscar ese lenguaje para poder poner lo que estamos sintiendo y lo que necesitamos de una forma que tenga sentido. Gracias, Lilita. De verdad, yo creo que es con eso tan importante, tan básico. O sea, de verdad, es un game changer. O sea, cambia la vida literal. Entonces, vale la pena, lo pueden hacer en internet, bajar estas listas como tú sugieres. Y si quieren, lean el libro, de verdad. O sea, yo sí creo que vale la pena el libro, muchísimo. Entonces, bueno, muchas gracias, Lili, por todo lo hermoso que nos cuentas, cómo lo practicas y todo esto de la comunicación no violenta. Y por eso a mí me gusta también llamar la comunicación compasiva, porque de verdad, cuando lo hacemos desde la compasión, funciona mucho mejor. Entonces, cuídense mucho, amigos. Nos estamos viendo y seguimos esforzándonos por estar con ustedes y traerles temas que les inviten a la reflexión. Cuídate mucho, Lita, que tengas bonito día. Bye, bye. Bye.